Ok, Doctor, ¿se ve mi pantalla? Todavía no. ok, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a comenzar con Neisseria gonorrea en tema de infecciones de transmisión sexual. Listo. Siguiente, por favor. La Neisseria gonorreae es un diplococo gram negativo, una bacteria de transmisión sexual que consta de ser un diplococo intracelular, realmente, que tiene características fisiológicas oxidasa positivo y catalasa positivo, haciendo que esta sea que sobreviva de la oxidación de glucosas para su proliferación y mediante su diagnóstico vamos a poderla cultivar en el agar chocolate. Siguiente, por favor. Vamos en la imagen a la derecha, tenemos los dos agarres, el agar Tiger Martins, pero se ha visto que en estos agares no todas las cepas de gonorrea ven proliferativas, que en el agar chocolate la mayoría de cepas son de gran reproducción. En el tema del diagnóstico, esta patología va a ser asintomática en la mayoría de los casos, generalmente en las mujeres, ya que esta ataca a las células epiteliales cilíndricas que están en el cuello cervical, en la transición de epitelios, y es por esto que su principal síntoma va a ser la secreción de cervicitis purulenta, haciendo de que sea de difícil eh, visualización a nivel externo, a comparación de ser en los varones, que es más notorio porque su infección es en la misma uretra, en la parte proximal, de donde se va a producir esta sustancia lechosa y purulenta que vamos a ver. Para el diagnóstico tenemos que ver que la anamnesis de la paciente, ver si tiene antecedentes de otras ITS y que si posee algunas conductas de riesgo, como tener varias parejas sexuales, tener promiscuidad, no usar métodos de barrera y que está presente generalmente disuria o alguna sintomatología del dolor al momento de sentir esta secreción blancuzca, lechosa. También se puede tomar muestras de su secreción vaginal y esta puede ser directa a microscopía con tinción de Gram o si no en su cultivo en los medios de agar chocolate. También se dice que en pacientes que no sean histerectomizadas y no tengan cuello uterino, se puede usar muestras de orina, ya que estas diplococos van a estar presentes no solo en la parte genital, sino también tienen forma de diseminación sanguínea. Es por eso que se pueden encontrar también muestras en la orina y algunas muestras sanguíneas, pero no son el gol estándar para este diagnóstico. Siguiente, por favor. Como vemos acá es la formación más clásica de la presentación de la gonorrea, como tenemos la cervicitis purulenta en la mujer y esta secreción lechosa que sale en forma de gota blanca en los varones generalmente. Como vemos es mucho más fácil la del diagnóstico en los hombres, ya que con solo una muestra de esta sustancia lechosa en plena mañana se puede hacer el diagnóstico de los diplococos. En cambio, en la mujer se tiene que hacer a través de una inspección eh, con colposcopía y para observar el cuello uterino que está todo edematoso y infectado. Siguiente, por favor. También hay otras formas de presentación, como son la forma diseminada, donde vemos desde lesiones cutáneas, que son pústulas eritematosas, presentes en extremidades, excepto en palmas y en plantas de pies. Forma característica de estos determinantes en las extremidades. Y también vemos que la gonorrea puede llegar a afectar articulaciones como los tobillos o rodillas, debido así a una artropatía oncológica purulenta que no se da. Esto también es una forma de sintomatología, porque si nos llega un paciente con algunas conductas de riesgo y que ya ha tenido esta secreción lechosa con algún dolor articular, nos da más mayor semejanza al diagnóstico. También se tienen estas placas
eritematosas purulentas a nivel faríngeo, debido a que la nasofaringe también tiene epitelio cilíndrico, y es donde a través de prácticas sexuales eh, comunes o prácticas sexuales actuales, como el sexo oral, se puede llegar a tener gonorrea también a nivel faríngeo. Siguiente, por favor. Por último, la última presentación es la conjuntivitis neonatal gonocócica. Esto se ha visto que en el pasado muchas mujeres que eran infectadas y no tenían, como es una enfermedad asintomática, no tenían cuenta de que estaban infectadas y daban a luz, también por un mal servicio médico que no diagnosticaba a tiempo antes del parto. El niño nacía y podía ser infectado teniendo esta conjuntivitis a nivel ocular. Esto ya a través de profilaxis químicas que se hacen con citrato de plata se ha habido disminuido, pero es una presentación que se puede dar si no se tiene un manejo controlable de desinfección. Siguiente, por favor. Por último, hablemos solo del tratamiento. Esta es una enfermedad que es tratable o curable también, en ciertos casos solo con una dosis de ceftriaxona intramuscular de 200 miligramos se puede tener la eliminación total de desinfección. Pero, sin embargo, también se recomienda que mientras esté el tratamiento, la pareja o la mujer no tenga relaciones sexuales sin protección. Caso de que ésta tiende a tener reinfecciones, se puede acompañar el tratamiento con acitromicina, una dosis, un gramo, o si es que en el caso de que la paciente sea alérgica a la penicilina, si no, también se puede dar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Como ya hablamos de la quimioprofilaxis, es el nitrato de plata que se da al momento del nacimiento del bebé. Y eso sería todo. Siguiente. Buenas noches, doctor. Bueno, en cuanto al siguiente tema, tenemos lo que es Treponema pallidum, que va a ser el agente etiológico de la sífilis. Bueno, como tenemos presente, el Treponema pallidum es un microorganismo que va a pertenecer a la familia de los Spirochetaceae. Es muy lábil al medio ambiente y bueno, fuera del cuerpo humano va a morir en muy pocos minutos. Por encima de temperaturas de 41 grados, también ante humedad intensa, cambios de pH, desinfectantes o radiación ultravioleta. En cuanto a su patogenia, esta va a entrar muy fácilmente mediante el contacto íntimo con mucosas o por la piel erosionada. Después de un periodo de incubación va a aparecer una lesión primaria, que es lo que conocemos como chancro, en el sitio de la entrada y va a estar constituido por una ulceración con un infiltrado de células mononucleadas. Va a haber también presencia de plasmocitos, macrófagos. Y bueno, en el chancro secundario van a existir lesiones en las pieles o mucosas que generalmente van a ser ulcerativas. En la fase tardía, que bueno, posteriormente se van a explicar, las lesiones van a ser de un tipo destructivo. En algunos casos puede llegar incluso a haber una reacción fibrótica y se puede presentar el caso de que las lesiones granulomatosas terminen en zonas de destrucción por necrosis en cualquier sitio del organismo. Hay predilección por algunas zonas mucocutáneas, como por ejemplo el hígado, el hueso o los testículos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, lo vamos a dividir un poco por fases, porque esta enfermedad tiene unas etapas. En cuanto a la sífilis primaria, el primer signo va a ser una pequeña llaga, a lo que llamamos chancro. Esta se va a aparecer en el lugar por donde la bacteria entra al cuerpo y la mayoría de personas infectadas presentan solamente un chancro e incluso muchas ni siquiera lo sienten. Hay algunas personas que pueden presentar varios de ellos. El chancro generalmente se presenta alrededor de 3 semanas después de la exposición y muchas personas ni siquiera lo notan porque es indoloro y puede estar escondido dentro de la vagina o del recto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Este va a sanar solo en un plazo de 3 a 6 semanas. El siguiente paso que vamos a tener es la sífilis secundaria, el cual pocas semanas después de la curación del chancro original se va a experimentar una erupción que va a comenzar en el tronco y bueno, en el caso del hombre en el pene, pero que eventualmente puede llegar a cumplir todo el cuerpo, porque se extiende, incluso en las palmas de las manos o plantas de los pies, que bueno, a estas alturas viene a ser algo característico. Esta erupción no va a producir comezón y puede estar acompañada de úlceras similares o verrugas en la boca o área genital o bueno, la zona donde se haya contagiado. Estos pueden igualmente desaparecer en pocas semanas y aparecer o desaparecer repetidamente durante el lapso de un año. Es por esto que mucha gente ni siquiera le da importancia, porque como no le causa molestia alguna, al menos hasta esta parte.
De no recibir tratamiento para la sífilis, esta enfermedad va a pasar a una etapa secundaria u oculta, que vendría a ser la latente, la cual no tendrá síntomas. Esta puede durar años y es posible que los signos o síntomas nunca regresen o que la enfermedad avance a una tercera etapa, que sería la terciaria, que bueno, esta ya viene a ser un poco más grave, que hasta el 30% de las personas infectadas con sífilis que no reciben el tratamiento tendrán complicaciones conocidas como la misma sífilis terciaria. En esta puede llegar a dañar incluso el cerebro, los nervios, los ojos, corazón, vaso sanguíneo, huesos, etc. Los problemas pueden ocurrir muchos años después de que la infección original no haya sido tratada. Bueno, como se acaba de mencionar, puede llegar incluso a partes nerviosas y esto es lo que se va a conocer como neurosífilis. En cualquier etapa, la sífilis puede propagarse y, entre otras cosas, va a causar daño al cerebro y al sistema nervioso e incluso al ojo. Bueno, finalmente vamos a tener la sífilis congénita, que bueno, no es precisamente una etapa, pero existe la probabilidad de que una mujer embarazada tenga un niño el cual se va a infectar a través de la placenta o durante el parto. En este caso, los recién nacidos con sífilis congénita pueden no presentar síntomas o pueden tener alguna erupción, por ejemplo, en las manos o palmas de los pies. Los signos y síntomas pueden incluir a veces sordera, deformidades dentales en la nariz, puede colapsar el tabique nasal o incluso los bebés pueden nacer muertos. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico va a ser un tanto sencillo. Se va a realizar mediante dos tipos de exámenes, de sangre y de líquido cefalorraquídeo. En el caso de sangre, se va a ver la presencia de anticuerpos para combatir la infección y estos pueden permanecer en el cuerpo durante años. Y en el caso del líquido cefalorraquídeo, es en caso de que se sospeche de complicaciones en el sistema nervioso. También se puede sugerir una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de un procedimiento llamado punción lumbar. Siguiente. El tratamiento, de hecho, es bastante sencillo. Prácticamente, el tratamiento preferido en cualquiera de las etapas es la penicilina, que, bueno, puede matar al organismo y si, bueno, en caso de ser alérgico a la penicilina, se puede sugerir otro antibiótico o recomendar insensibilización a la penicilina. Algo interesante y a remarcar en este punto es que el primer día que se recibe el tratamiento se puede experimentar lo que se conoce como reacción de Harich-Herxheimer. Que, bueno, los signos van a ser un poco leves, van a incluir fiebre, escalofrío, náuseas y dolores, y esta generalmente no va a durar más de un día. Siguiente. Bueno, finalmente, como prevención, se tiene en cuenta la monogamia o la abstinencia, tener en cuenta de realizar relaciones sexuales con uso de preservativo o algún método de barrera, y bueno, prevenir el consumo de drogas, no precisamente porque estas puedan causar la infección, sino porque el consumo de drogas nos va a predisponer a cierto tipo de actitudes de riesgo. Siguiente. Y ahí termina. Ahora vamos a hablar sobre el granuloma inguinal y el herpes genital. Yo soy Néstor Tupapapán. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar sobre el granuloma inguinal. También se le conoce como la domomanosis y es una enfermedad ulcerosa granulomatosa progresiva. El agente etiológico es la Klebsiella granulomatis, que es un bacilo gram negativo intracelular. Y vemos que es más común en el trópico y también en el subtrópico, que incluye a Sudamérica. Sobre esta infección hay que mencionar que presenta un largo periodo de incubación que, como vamos a ver, puede ser de semanas a meses, hasta 12 semanas podría ser. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver las lesiones que se presentan, que van desde, primero se forma un nódulo que pasa a una úlcera y termina en una cicatriz, y sus características correspondientes. Los nódulos que se presentan son característicamente indoloros. Las úlceras, como se ven en las imágenes derecha, son rojas y tienen un aspecto carnoso, además de que tienen márgenes elevados. Y después estas úlceras curan como cicatrices que pueden tener aspecto queloide. Además de estas lesiones pueden presentar linfadenopatías como ganglios linfáticos agrandados, pero no es usual. Y sin embargo, también pueden presentar lesiones en el drenaje linfático que terminan en elefantiasis crónica. Siguiente, por favor. El diagnóstico es básicamente microscópico, en el que se observan los cuerpos de Donovan, que es la imagen que se encuentra a la derecha,
que son grupos o clústeres de bacterias que tienen apariencia de imperdible y se encuentra dentro de las células. También últimamente se ha recomendado el uso de PCR, pero todavía no está aprobado por la FDA. Siguiente, por favor. El tratamiento es largo y sin embargo se ha visto que puede haber recaídas hasta 18 meses después del tratamiento. El tratamiento recomendado por la CDC es el de acitromicina, 1 gramo durante una semana, perdón, 1 gramo por semana, por al menos 3 semanas. Y entre otros antibióticos que se pueden utilizar están la doxiciclina, ciprofloxacino, la eritromicina y el trimmetoprim sulfamethoxazol. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el herpes genital. El herpes genital es una infección crónica viral causada por el virus del herpes simple 1 y 2. El herpes simple 1 que se asocia más a la infección al herpes oral y el 2 genital. Sin embargo, en el caso de las infecciones genitales por herpes, el 80% corresponde al herpes simple tipo 2 y el 20% restante al herpes simple tipo 1. Es la causa más frecuente de úlcera genital de todas las que hemos mencionado hasta ahora. Y la fisiopatología de esta infección primero se da la infección de las terminaciones nerviosas sensoriales en la piel, que por un mecanismo de transporte retrógrado se asientan en las raíces ganglionares dorsales, donde van a permanecer latentes durante toda la vida. Y después pueden presentar reactivación espontánea si es que el sistema inmune se encuentra decaído y mediante un transporte anterógrado van a infectar células de la epidermis. Siguiente, por favor. Con respecto a los síntomas, también estamos viendo, los síntomas dependen básicamente si hubo una exposición anterior o no, y esto indica que si hubo anticuerpos o no, que pueden ser contra el mismo tipo de herpes o uno distinto. El tiempo de incubación usualmente es de 1 semana, y con respecto a las lesiones que se ven, el orden es primero aparecen vesículas, después se pasan a úlceras y finalmente a costras. Y la patogénesis de estas primero es la infección de la epidermis. Se ve una infección de la epidermis debido al transporte anterógrado de los ganglios dorsales, y eso forma eritemas o pápulas. La muerte celular de estas células de las epidermis infectadas va a ocasionar vesículas que son dolorosas y que presentan ardor o quemazón. Cuando se rompe la cubierta de estas células muertas de la vesícula, deja una úlcera que también es dolorosa y es superficial, a diferencia de las otras úlceras que vimos como en el sífilis. Y finalmente esta úlcera cura dejando una costra. Puede presentar linfadenopatías inguinales y también pueden presentar síntomas prodrómicos como pueden ser fiebre, cefalea, malestar o mialgia. Y también se ha visto que la recurrencia es muy común. Sin embargo, en los casos de recurrencia, la infección dura menos y duele menos. Siguiente, por favor. El diagnóstico, el gold estándar o el método de referencia es el cultivo, pero no se realiza frecuentemente. También puede realizarse PCR con hisopado del exudado de una úlcera o de los márgenes de la úlcera. También se puede utilizar serología y se determinan ahí los anticuerpos antiglicoproteína G2 en el caso de herpes simplex 2 y G1 en el caso del virus de herpes simple 1. Y también se puede utilizar citopatología en el examen citopatológico de SANC, que vemos en la imagen derecha. Lo que se encuentra son células multinucleadas atípicas. Siguiente, por favor. Y por último, el tratamiento consiste en, primero, la terapia antiviral, que puede ser con aciclovir, fanciclovir o valaciclovir, que se ha visto que disminuye los síntomas y acelera la curación. El esquema está en el cuadro a la derecha, que según la CDC, que también varía de acuerdo si es la terapia inicial, si es en caso de recurrencia o si se desea terapia supresiva.
El caso de terapia, en caso de recurrencia, se debe iniciar dentro de un día de la aparición de las lesiones o durante el pródromo. El caso de terapia supresiva se da en el caso de que se dé recurrencia frecuente y el tratamiento es diario con también aciclovir o valaciclovir. Y además de estos antivirales, se puede utilizar el uso de AINES, como puede ser el acetaminofeno. Y además, entre las recomendaciones que se da es descanso, evitar infecciones bacterianas secundarias y evitar relaciones sexuales durante la infección activa, que incluye el periodo de pródromo y cuando se presentan las lesiones. Además, el uso de métodos de barrera como es el condón. Siguiente, por favor. Y en este cuadro estamos viendo las diferencias de tanto el herpes genital como el granuloma inguinal, y vemos que el herpes genital es de presentación más aguda, con la etiología que ya vimos, y sobre todo en la clínica hay que mencionar que se presenta como vesículas dolorosas, úlceras dolorosas, perdón, de base eritematosa y que puede presentar linfadenopatías bilaterales. Y por el otro lado, el granuloma inguinal se presenta también como una úlcera, pero es indolora y usualmente no presenta linfadenopatías. Siguiente. Eso Bien. sería todo. Muy bien. Carlita, adelante. Bueno, doctor, continuando con las úlceras genitales infecciosas, tenemos el chancroide y el linfogranuloma venéreo. Bueno, empezando con el chancroide, es importante ver que esta es una de las infecciones de transmisión sexual clásicas, pero en realidad es poco frecuente. Los brotes van a predominar en los varones de raza negra y de la raza hispánica, y va a ser causado por un bacilo gram negativo facultativo que no forma esporas ni es móvil, llamado Haemophilus ducreyi. La incubación dura de 3 a 10 días y es probable que el acceso de este microorganismo deje una solución de continuidad en la piel o una membrana mucosa. El chancroide no va a mostrar una reacción sistémica ni un pródromo. El cuadro inicial va a ser una pápula eritematosa que se torna pustulosa y se ulcera en el término de 48 horas. Los bordes de estas úlceras, por lo común, son irregulares y no son indurados, pero sí son eritematosos. Sus bases suelen ser rojas y granulosas y, bueno, a diferencia de la sífilis, habitualmente son blandas. Las lesiones suelen estar a veces cubiertas de material purulento y se pueden infectar de forma secundaria. Ahí vemos dos imágenes de las lesiones características del chancroide. Bueno, también es importante ver que algunas personas van a mostrar lo que es la linfadenopatía inguinal, que va a ser dolorosa y puede ser unilateral o bilateral, y que los ganglios grandes y fluctuantes van a recibir el nombre de bubas, que a veces van a supurar y pueden formar fístulas donde el material de drenaje termina por formar otra úlcera. Para el diagnóstico definitivo se necesita la proliferación de Haemophilus ducreyi en medios especiales, aunque tiene una sensibilidad muy baja, de menos del 80%. También se puede realizar la tinción de Gram de una muestra de la lesión. Y bueno, en cuanto al tratamiento, para el caso de las mujeres no embarazadas, se da dosis únicas de acitromicina oral, 1 gramo, o ceftriaxona intramuscular 250 miligramos. También hay dosis múltiples, como por ejemplo 500 miligramos de ciprofloxacina oral 2 veces al día durante 3 días, o 500 miligramos de eritromicina oral 3 veces al día durante 7 días. Continuando con el linfogranuloma venéreo, vamos a ver de qué es una enfermedad de úlceras genitales que se causa por los serotipos L1, L2 y L3 de trachomatis, y va a ser también una enfermedad poco común, una infección poco común. La incubación va a durar de 3 días hasta 2 semanas y su evolución clínica va a presentar 3 fases. Empezando por lo que son vesículas o pápulas pequeñas, luego va a la linfadenopatía inguinal o femoral y finalmente termina con el síndrome anogénito-rectal. Vamos a ver de que después de que se han producido esas pápulas o vesículas, se va a el síndrome,
se produce el síndrome inguinal en el cual los ganglios linfáticos de la ingle y femorales se van a agrandar y pueden unirse unos con otros, apareciendo así el signo del surco que está en esa imagen, que es cuando se une los ganglios al lado, bueno, en el arco crural. Después vamos a ver de que estos ganglios también pueden ocasionar, como en el chancroide, lo que son la formación de fístulas, y en estos casos sí se presenta lo que es una infección generalizada, que puede ser con malestar general y fiebre. En la tercera fase de la enfermedad ya hablamos de lo que es el síndrome anogénito rectal, donde es característico la presencia de prurito rectal y de secreción mucoide por úlceras que se forman a nivel del recto. En sí, el diagnóstico se hace con la valoración clínica en la que se excluyen otras infecciones y también se puede hacer con la detección de clamidios. También se pueden realizar cultivos, inmunofluorescencia o la prueba de amplificación de ácido nucleico NAT. Es importante que para el diagnóstico se dé un título serológico de clamidios mayor a 1,64. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener doxiciclina oral 2 veces al día, 100 miligramos, durante 21 días, o eritromicina oral 4 veces al día durante la misma cantidad de tiempo, o sea, 21 días. Bueno, comparando estas dos infecciones, vamos a tener que el patógeno en el caso del chancroide va a ser Haemophilus ducreyi y en el caso del linfogranuloma venéreo va a ser Chlamydia trachomatis. En cuanto a las úlceras, vamos a tener que en el chancroide se producen una o varias con un exudado purulento y son dolorosas, y el linfogranuloma venéreo es única en el lugar de inoculación y el dolor puede presentarse o no. En el caso de las adenopatías, en el chancroide son unilaterales o bilaterales y dolorosas, igual en el linfogranuloma venéreo, pero es característico del linfogranuloma venéreo la presencia del signo del surco, que era la unión de los ganglios. Y en cuanto a lo que es la evolución, vamos a tener que en el chancro va de pápula a pústula y a úlcera, y en el linfogranuloma venéreo es pápula, linfadenopatía y el síndrome anogénito rectal. Bueno, ya habiendo acabado con las infecciones que presentan úlceras a nivel genital, tenemos un cuadro donde va a comparar los cuadros agudos y crónicos, y este fue sacado del manual CTO de Medicina y Cirugía, 11ª edición. Doctor, ¿lo dejo ahí para que lo lean o lo leo el cuadro? No, lo normal, lo que consideres importante. Es como un resumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, con... Ya. De todo ello, herpes es virus y los demás son bacterias, ¿no es cierto? Como agentes etiológicos. Después, ¿todos tienen adenopatías? Sí, todos tienen adenopatías. ¿Cuáles son las ulceradas? ¿Aló? Bien. ¿Aló? Se perdió el audio. ¿Carla? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha. ¿Carlita? Está cortado, doctor. ¿Lo cortó ya? Ya, doctor, ahora sí me escucha. Sí. Bien, ¿terminaste? Sí, doctor. Bueno, ese es el cuadro que les íbamos a presentar sobre la comparación de todas las que van Perfecto. a producir úlceras genitales. Y bueno, falta el tema de SIDA. Bueno, doctor, para terminar, Bien. les voy a Adelante, hablar un poco sobre el Sebastián. VIH y el SIDA. Soy Sebastián Bustamante Mora. Siguiente, por favor. De manera
introductoria les voy a hablar un poco sobre la virología de este virus. En primer lugar, es un retrovirus que su genética es ARN y pertenece a la familia de los lentivirus. Entre las proteínas más importantes del virus, vamos a ver de que va a tener la transcriptasa inversa, la proteasa, la P24, que es muy importante para el diagnóstico precoz, y la integrasa. El siguiente, por favor. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, se va a dividir en 3 etapas, que va a ser la transmisión viral, la infección aguda por VIH y la infección crónica. La infección crónica se va a dividir en infección crónica sin SIDA, el SIDA propiamente dicho, y la infección avanzada, que va a ser caracterizada por un recuento de CD4 menor de 50 células por microlitro de sangre. El siguiente, por favor. Con respecto a la transmisión viral, más que todo vamos a ver cómo se transmite este virus. Vamos a ver de que va a tener 3 vías. Una vía sexual, que va a ser por las relaciones sexuales; una vía sanguínea, que es la exposición a la sangre infectada; y la transmisión o por vía materna, o la transmisión perinatal. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección aguda y temprana, vamos a ver de que la infección aguda en sí va a ser referencia a los signos y síntomas que ocurre después de la infección por VIH. Estos síntomas incluyen fiebre, linfadenopatía, dolor de garganta, el rash cutáneo, mialgias, artralgias, diarrea y dolor de cabeza, que conforman lo que es el síndrome mononucleósico. Es bueno diferenciarlo de la mononucleosis infecciosa, que va a ser causada por el virus del Epstein-Barr. También es bueno resaltar de que el 60% de las personas con infección temprana son asintomáticos. En cuanto a lo que es infección temprana, vamos a ver de que hace referencia al periodo aproximado de 6 meses después de la infección por el VIH. Y se ha visto en los estudios de que la presencia de una enfermedad por más de 14 días en la fase temprana se va a relacionar más con una progresión más rápida hacia el SIDA. El siguiente, por favor. Vamos a ver de que para el diagnóstico del VIH van a ser con una prueba de inmunoensayo de cuarta generación. Si sale negativo, va a ser negativo para el VIH. Pero si sale positivo, lo más recomendable es hacer otra prueba, pero que sea que no sea de la misma generación. Puede ser de la primera, segunda o tercera. En este caso, si es negativo, no significa de que no tiene el VIH. Se hace otra prueba que va a ser contra el ARN del virus, que es la forma más temprana. Y si es positivo, va a ser positivo para el VIH1, y si es negativo, va a ser para el VIH1. El siguiente, por favor. En cuanto a la infección crónica por VIH sin SIDA, vamos a ver de que es una etapa que se caracteriza más por la estabilidad relativa del nivel viral y una disminución progresiva del recuento de la CD4. Vamos a ver de que en ausencia de la terapia antirretroviral, vamos a ver de que el tiempo promedio para que llegue al periodo de SIDA va a ser entre 8 a 10 años. Vamos a ver de que en esta etapa los pacientes van a experimentar lo que son signos generalizados y inespecíficos, como la fatiga, la sudoración o la pérdida de peso. El siguiente, por favor. También se vio de que hay pacientes que van a tener lo que es la candidiasis oral, como se puede ver en la imagen, la leucoplasia pilosa oral y la dermatitis seborreica, como se puede ver en las dos imágenes. Siguiente, por favor. En cuanto al SIDA propiamente dicho, el siguiente, por favor. Se va a caracterizar como un recuento de células CD4 menor a 200 células por microlitro de sangre. O también se refiere a la presencia de cualquier afección que defina SIDA, independientemente al recuento de la CD4. Esto quiere decir de que si un paciente tiene más de 200 células por microlitro de sangre, pero tiene una de las enfermedades que se muestran en el cuadro, también se considera SIDA.
La mediana de supervivencia de los pacientes con infección con VIH avanzada es de 12 a 18 meses. Siguiente, por favor. Y para terminar, les voy a mencionar un poco sobre los fármacos utilizados para el VIH, entre los cuales está el dolutegravir más tenofovir y entricitabina o lamivudina. O también se puede usar lo que es el victegravir con tenofovir, alafenamida con emtricitabina. O también se puede usar lo que es el darunavir potenciado con ritonavir más tenofovir y entricinavida o lamivudina. Bueno, doctor, eso ya sería todo. Gracias. Muy bien. Hacer un recuento. ¿Falta alguna exposición? No, doctor. Ya, algún recuento. Milagros, ¿qué tema fue el tuyo? Milagros. No está Milagros. Álvaro, ¿qué tema fue el tuyo? Doctor, abuso sexual y violación. Bien. Néstor, ¿cuál fue tu tema? Fue, doctor, granuloma inguinal y herpes genital. Perfecto. Doctor, disculpe, mi micro no funcionaba, pero ya lo arreglé. Milagros, ¿cuál fue tu tema? Sexualidad femenina. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces completos con los 2 seminarios. Muy bien, para mañana, a ver qué temas están quedando pendientes. Entonces arrancamos con los casos clínicos. ¿Alguna sugerencia, alguna acotación? Entonces ya estamos completando los seminarios. Seguimos con las prácticas. Mañana a las 9, ¿está bien? En la mañana, ¿verdad, doctor? Sí, en la mañana. O están ocupados, no hay problema. Por mí puede ser... no, en la noche tengo guardia, no, tiene que ser en la mañana. Está bien a las 9, doctor. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto, listo. Entonces, hasta mañana, gracias a todos. Nos estamos escuchando mañana temprano. Gracias, doctor. Hasta mañana. 9. Hasta mañana, doctor. Mañana. Doctor, gracias. Mañana. Mañana. Doctor.